Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, lo primero de todo, por hacer hueco en vuestras agendas de trabajo y por participar en este webinar. Es el segundo coloquio que realizamos de un total de 6 que forman parte del programa Circularidad en las Pymes, Oportunidad Estratégica. Es una iniciativa nueva que hemos puesto este año en marcha desde la Confederación de Empresarios de Baleares, con el apoyo de CEPIME y también con el apoyo especial de Banco Sabadell, de Endesa y de TIRME. Como sabéis, estamos afrontando una etapa de enormes retos, de muchísimos cambios, y uno de esos enormes retos que tenemos por delante es la sostenibilidad. Y lo que pretendemos desde CAEP con este ciclo es compartir conocimiento, experiencias y recursos para promover e impulsar entre todas las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores la opción más responsable como vía de progreso, que es la economía circular. Este ciclo, os decía, lo componen un total de 6 coloquios. Los 3 primeros, y este es el segundo, son de carácter más general, y los 3 últimos serán ya de carácter específico para distintos sectores productivos y para compartir experiencias y casos de éxito. La moderadora de todos los coloquios va a ser Isabel Roser. Isabel, buenos días. Os la paso a presentar. Isabel, además de moderadora para los coloquios, ha sido nuestra asesora en la organización de este programa. Isabel es experta, economista experta en economía y empresa sostenible. Es fundadora de la empresa Hilo Sostenibilidad, creadora de la Asociación de Directivos de Responsabilidad Social Empresarial DIRSE, patrona de la Fundación Goma Espuma y premio Ramón Llull por su trayectoria y su compromiso con la responsabilidad social para Baleares en el año 2012. Además, junto a Isabel, hoy nos acompañan Virginia Ocio de la Fuente, que es directora de Economía Circular de Endesa. Virginia, muchísimas gracias por tu participación y buenos días. Tenemos también, ahí estás. Sí, buenos días, gracias a vosotros. Nos acompaña también Eva Pardo, que es profesora de la UNED, miembro del grupo Finanzas Sostenibles y Responsabilidad Social. Buenos días, Eva. Buenos días. Muchas gracias también por tu participación. Y en tercer y último lugar, Daniel Serón, que es fundador y director de Suno Sostenibilidad. Daniel, muy buenos días también y gracias igualmente. Bueno, pues yo creo que por delante tenemos una hora de interesantísimo coloquio. Creo que vamos a aprender mucho de los 4 expertos que hoy nos acompañan y ya lo dejo todo en manos de Isabel como moderadora y dinamizadora de la sesión. Solamente recordaros, por favor, que intentéis mantener cámara y micrófonos apagados para evitar interferencias y que en la pantalla y en la grabación solo veamos a los ponentes. Y también comentaros que tenéis el chat a vuestra disposición para trasladar consultas o dudas o comentarios, experiencias, cualquier cuestión que queráis que después en el espacio abierto de coloquio que habrá al finalizar, pues Isabel lo pueda trasladar a los ponentes y conocer sus opiniones al respecto, ¿de acuerdo? Así que nada más, muchísimas gracias. Isabel, adelante, todo tuyo. Muchísimas gracias, Mavia. Y buenos días. Como dice Mavia, lo digo porque por ser muy estrictos con los tiempos, la estructura de la sesión haremos 1 hora 45 minutos de coloquio, un poco con los aspectos que consideramos clave trasladar para conseguir el objetivo de la sesión, y después os daremos como 15-20 minutitos para que podáis participar, ¿vale? Buenos días y muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí acompañándonos y dedicar un jueves prenavideño a hablar de un importante tema que es la economía circular en las pymes, que, como ha dicho Mavia, el mundo será sostenible y el futuro será sostenible, y tenemos que hacer que además desde la CAEP nos hemos propuesto que la economía circular incluso pueda ser un elemento de oportunidad y competitividad para las pymes. De hecho, así hemos montado el ciclo, y en la primera sección estuvimos un poco viendo por qué las pymes tienen que hacer el tránsito hacia la economía circular, y hoy nos reúnen un grupo de expertos a los que les agradezco también un montón que saquen tiempo de sus apretadísimas agendas para poder
estar hoy aquí con nosotros y intentar conseguir el objetivo de la sesión que nos hemos propuesto, que es que una vez convencidas de que la economía lineal, nos lleva al abismo, queremos daros hoy claves de cómo poder caminar y transitar las pymes hacia la economía circular, ¿no? Y así, ya sin más dilación, le pregunto a Eva que hicieron toda una experiencia con el estudio de la economía circular en las pymes, con la Fundación ICO y la UNED, con argumentos muy contrastados, que si nos puede un poco ayudar a refrescar y a ponernos hoy en órbita con lo que nos lleva hoy, ¿no? Porque en 2021 las pymes deben transitar hacia la economía circular, tal como reza el título de vuestro estudio y línea de trabajo por la Fundación ICO, que ya sabéis que tenéis en la página web de la Fundación ICO. Eva, gracias. Pues nada, gracias Isabel. Enhorabuena por las jornadas, enhorabuena por la participación que estáis teniendo. Y bueno, empiezo con el debate. Sí o sí, como ya habéis visto, como estáis impulsando también desde diferentes organizaciones, la economía circular es un sí o sí para las pymes. Los motivos que hay detrás de este sí o sí, más allá de esos enfoques a nivel de política económica que se pueden estar dando desde la Unión Europea, que siempre pues, nos pueden parecer más o menos lejanos, vinculados a todo lo que es Pacto Verde, a todo lo que son ayudas Next Generation, que si nos da oportunidad hablaremos un poquito, aunque sea ligeramente. Hay tres motivos fundamentales por los que las pymes tienen que hacer esta transición desde modelos lineales a modelos circulares. Digamos, estos tres grandes motivos se pueden agrupar en torno, lo primero, normativa. Cada vez va a haber mayores exigencias normativas hacia todo tipo de empresas, incluidas las pymes, para tener esos comportamientos más circulares o esa contribución dentro de ciclos circulares. Comportamientos que van a ir desde lo que es un uso más eficiente de los recursos. Bueno, ya te han hablado uso de los residuos, de los plásticos, limitaciones en esos usos. Pero también asociados a una mayor vida útil de los productos, abarcando todas esas fases del ciclo que van desde el ecodiseño, la producción, vida útil del producto y qué hacer una vez finalizada esa vida útil en cuanto a su reutilización, a su, bueno, ya cuando no es posible, reciclaje y que todo entre dentro de ese ciclo. Las pymes son fundamentales en la medida en la que son un porcentaje muy importante del tejido empresarial, tanto español como europeo. El primero, normativa. Esa normativa cada vez va a ser más exigente, buscando esa circularidad. Luego también hay pues otros temas que ya son propios de los modelos de negocio de las propias pymes. Por un lado, la economía circular supone una reducción de los costes en la medida en la que hay, pues dependiendo de la fase en la que las pymes participen, puede haber una disminución de los materiales que estén usando. Por lo tanto, esto permitiría una menor dependencia de materiales, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones como las que estamos viviendo actualmente, derivadas de esta crisis COVID, en la que ya hemos visto lo importante que es protegerse de la volatilidad de los precios de determinados recursos e incluso de esos problemas de acceso que puede haber a esos recursos, que para algunas pymes son clave. En la medida en la que se reducen esos materiales, pues, bueno, pues es más fácil poder llegar adecuadamente esos procesos productivos. Pero, bueno, también estamos hablando de una valorización en algunos casos de los residuos, que también supone ese flujo de entrada de recursos, esos, digamos, menores costes o incluso mayores ingresos de productos que antes se desechaban, que no tenían valor, que no tenían vida. Entonces, en el momento en el que se está valorizando esos recursos, pues también suponen un ingreso extra. Y muy vinculado con esta parte, pero yendo ya más al negocio en sí, también la economía circular supone una gran oportunidad de negocio para las pymes.
Oportunidad de negocio también en diferentes facetas. Por un lado, oportunidad de negocio en lo que tiene que ver con aquellas transformaciones circulares que son más innovadoras. Lo hemos visto con la servitización, por ejemplo, con pues los diferentes sectores, que me imagino que trataréis en próximas jornadas, cómo poco a poco ha ido calando ese comportamiento de no vender un producto, vender un servicio. En las grandes ciudades lo podemos estar viendo muchísimo con todo lo que tiene que ver la movilidad urbana. Súper fan. Sí, pero también en ropa, o sea, lo estamos viendo también en ropa, que es un sector que generalmente se puede pensar que esa servitización va en contra del propio modelo de negocio. No es así, hasta ahí está entrando. Y hay pymes españolas que son pioneras, hay ejemplos muy, muy buenos. Pero más allá de esos temas más innovadores, también tenemos a los propios clientes de las pymes, a esos consumidores, a esas empresas, incluso administraciones públicas que cada vez exigen más esta circularidad. Entonces, estos son, digamos, por agruparlos en 3 grandes bloques, esos principales motivos por los que una pyme sí o sí tiene que entrar en procesos circulares: normativa, reducción de costes y oportunidades de negocio. Muchísimas gracias, Eva, por esta condensadísima y sintética introducción, que es como la pastillita de Starlux, ¿no? Concentradito, pero un buen caldito, porque esto es el buen caldito para las pymes. Daniel, y una vez convencidos, estamos claros de que hay muchas lógicas con la sostenibilidad en el amplio sentido, económicos, sociales y medioambientales. Por tu experiencia como especialista y consultor de ya larga trayectoria, ¿cómo se hace ese tránsito? ¿Cómo también hay una hoja de ruta óptima? Porque también es verdad que la aversión al cambio o el vértigo que dan los cambios existe, ¿no? Pero también saber que hay referencias, ¿no? Para poder saber por dónde ir y qué caminos tomar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué pasos tú vas viendo por tu experiencia que son los como más óptimos, adecuados para una pyme, para que pueda hacer el tránsito de una manera menos costosa, aunque sea una inversión, ¿no? Aunque haya que invertir, ¿no? Cuéntanos. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias por la invitación, ¿no? A participar en este foro en el entorno de Islas Baleares, que es un paraíso natural y que uno efectivamente, de los principios de la economía circular es la regeneración de los sistemas naturales, con lo cual, bueno, enlazando y no perdamos de vista esta parte que es fundamental. Bueno, voy a introducir brevemente Suno Sostenibilidad para que entendáis por qué estoy aquí o por qué estamos aquí. En Suno Sostenibilidad acompañamos a las empresas, fundamentalmente a las pymes, en su camino hacia la sostenibilidad, ¿no? Y con la economía circular como mecanismo de cambio hacia el nuevo modelo de empresa del siglo XXI. Este nuevo modelo es una empresa más rentable, no solo son más celebradas por sus accionistas, sino por todos, ¿no? Porque estas empresas articulan de manera clara y creíble que como cada euro que ganan crea un valor para la sociedad en su conjunto, no solo para los accionistas. Esta conexión con la sociedad se basa en la confianza a través de la transparencia. Son mensajes muy importantes y que veremos luego según os voy contando un ejemplo práctico. Suno significa sol en esperanto, ¿no? La fuente de energía principal en nuestro planeta y proveedor esencial de los recursos que consumimos, con lo cual, pues muy al hilo de lo que estamos hablando. Este camino, ya entrando en la pregunta que me has hecho, Isabel, este camino comienza por la identificación de las motivaciones para el cambio de modelo, que ha introducido muy bien Eva, mediante la sensibilización y ejemplos de éxito, ¿no? Y avanza con la definición de objetivos basados en estrategias y modelos de negocio circulares que finalmente culminan con la integración de la circularidad en la cultura de la empresa. Esto es un proceso que va de menos a más, ¿vale? Y decir simplemente como mensaje que no vivimos, por tanto, una era de cambio, sino un cambio de era en el que la visión cortoplacista de los negocios está viendo reemplazada por una visión más a largo plazo, ¿no? Y donde la confianza, vuelvo a insistir, juega un papel esencial. Confianza, transparencia. Bueno, los 3 principios básicos de la economía circular, por refrescar, son el diseño para la eliminación de residuos y contaminación, alargar el tiempo de uso de productos y materiales y la regeneración de sistemas naturales, como ya he dicho. El primer paso sería definir un poco el alcance o escala de aproximación que quiere alcanzar la empresa, lo que quiere abordar la organización
para contribuir a la transición de un modelo lineal a un modelo circular. El paso más básico, el nivel más básico sería como producto o servicio, aplicando la innovación e implementación de los principios de economía circular en un producto, sus componentes, las materias primas que lo componen, los recursos empleados y la optimización de los procesos para su producción, ¿no?, a lo largo de toda la cadena de valor. O a un servicio nuevo, como también ha dicho Eva, para llegar al cliente, como los nuevos modelos de negocio circulares como la servitización, considerando toda la cadena de valor. Un nivel superior ya sería avanzar más hacia la integración de la cultura de circularidad en la organización, sería como a nivel de empresa o sector, ¿no?, que ya ofrece una perspectiva estratégica y de buena gobernanza mediante el establecimiento de una estrategia de economía circular a largo plazo, ¿no?, buscando alianzas estratégicas y contribuyendo de manera indirecta a través de los proveedores y clientes. Y el paso ya más amplio sería ya una creación de valor circular, ¿no?, donde la comunicación de las actividades circulares de la organización a los distintos grupos de interés, considerando el impacto en la economía, el medio ambiente y la sociedad en un contexto de contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. No tenemos que perder de vista que, bueno, pues al final la economía circular no deja de ser, ¿no?, una herramienta para contribuir a resolver los retos globales que tenemos como sociedad, y tiene que estar de alguna manera vinculado con el contexto de la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no? Puesta en marcha de iniciativas de concienciación y sensibilización o de la implementación de nuevos modelos de negocio que puedan incentivar un consumo más responsable o inspirar a otras organizaciones, ¿no? Este sería el tercer nivel. Complementando los tres principios claves de la economía circular, pues hay una serie de elementos habilitadores que no voy a entrar al detalle, porque bueno, aquí tendríamos para tener 2 horas, ¿no?, de tiempo para hablar de todo esto. Repensar el modelo económico, colaborar para crear valor conjunto, colaboración, incorporar la tecnología digital, muy importante para acelerar esta transición, diseñar pensando en el futuro. El ecodiseño que mencionaba Eva tiene que tener en cuenta toda la cadena de valor y todas las etapas, ¿no?, y fortalecer, y no solo las etapas, sino la vida útil, ¿no? Y por último, fortalecer y avanzar en el conocimiento, la investigación y todo el desarrollo. Bueno, voy a intentar definir, son 8 pasos básicos que hemos desarrollado y que, bueno, está publicado en la guía de economía circular que preparamos para WAS, para Women Action Sustainability. De manera muy sencilla y apoyándome en un ejemplo práctico para visualizar de manera más sencilla en qué consiste esto, voy a empezar con el nivel, con el alcance producto-servicio, ¿no? Lo primero de todo, para iniciar esta transformación, es identificar la motivación estratégica que lleva a la empresa a emprender este camino, de forma que se defina el alcance o escala de aproximación. Decir que las ayudas europeas, que están en boca de todos ahora para la recuperación, no son en sí mismas una motivación estratégica, sino un medio para alcanzar un fin. O sea, quiero decir, no nos equivoquemos que ahora, bueno, pues nos vayamos a apuntar al hecho de que existan unas ayudas. Las ayudas son ayudas. Tienes que tener claro lo que quieres hacer para aprovecharlas, ¿no? El segundo paso sería, bueno, sí, contar seamos realistas con las ayudas, ¿no? O sea, que decir, no es la varita mágica en las ayudas, ¿no? Correcto, es una oportunidad única, es excelente, pero hay que tener claro lo que se quiere hacer con ella, ¿no? Bueno, segundo paso, posteriormente se debe contar con un diagnóstico, mapeo de los materiales, recursos empleados y los residuos generados en mis procesos, ¿no? Y a poder ser a lo largo del ciclo de vida de mis productos o servicios. Esto es modular, quiere decir que al final, dependiendo de la madurez de la empresa y del grado de avance, pues puede terminar el alcance en mayor grado o menor, ¿no? Entonces, bueno, el caso es empezar, ¿no? El tercer paso sería, en base a mis motivaciones, al alcance y a un diagnóstico inicial de necesidades, ¿no?, establecer unas prioridades con unos objetivos a corto plazo alcanzables. Entonces es importante también el mensaje, los quick wins. Es decir, esto es un proceso muy largo y si no te estableces unos objetivos alcanzables a corto plazo, corres el riesgo de desmotivarte. Desmotivarte a ti y a la organización, ¿no?, a toda la organización, que al final el objetivo final es que la cultura de circularidad esté integrada en toda la organización, ¿no? Y como una carrera de fondo, ¿no? Como cuando entrenas así para tener hitos de un poco de darte ánimo, ¿no? También. Correcto. Así es, ni más ni menos. Y luego, bueno, el cuarto paso sería el marco y herramientas a aplicar, ¿no?, que se elegirán en función de los objetivos marcados y servirán para sentar bases de la medición del éxito en la consecución de los objetivos. Tampoco hay aquí, desafortunadamente, no hay, ¿no?, marcos y herramientas ya establecidos que digan, bueno, pues, tengo 2 o 3 a elegir.
y elijo y con esto lo soluciono. Pues no, desafortunadamente hay que, en función de lo que quieras conseguir, pues tienes que pensar bien qué marcos. Os voy a poner un ejemplo con una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de smartphones. Elijo este ejemplo porque todos tenemos un smartphone y va a ser muy sencillo identificar o empatizar, ¿no?, con este modelo de negocio. No voy a dar el nombre, es un caso real, pero no por nada, sino porque tampoco quiero hacer publicidad. Si alguien tiene interés, pues encantado en desarrollar la información, ¿no? Como motivaciones, ya el nivel de alcance básico de producto serían la aceleración de crecimiento empresarial, que sería una reducción de costes operativos por la optimización del uso de recursos y la reintroducción de residuos en el ciclo productivo. También la creación de beneficios adicionales debido a la oferta de nuevos productos ecoinnovadores, que ahora explicaré, y a la reducción en la gestión de residuos. Y también hay una parte de gestión de riesgos, ¿no?, que esto suele ser habitual en los niveles más básicos de, bueno, adelantarse a la reciente y cada vez más exigente legislación en economía circular y mitigar los riesgos asociados a una economía lineal, ¿no?, como escasez de recursos, volatilidad de precios, entre otros, que ya ha mencionado Eva. El alcance de producto, ya he dicho y recuerdo, es aplicar la innovación e implementación de los principios de economía circular al producto, sus componentes, materias primas y a los procesos de producción a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? Entonces, en este sentido, el segundo paso de diagnóstico y mapeo de materiales y recursos empleados, en este caso práctico, se plantea un análisis del origen e impacto de los distintos materiales que componen el producto para identificar problemas y oportunidades y mejorar su cadena de suministro, ¿no? Este análisis lo inició centrándose en los impactos sociales y ambientales, estamos hablando de economía circular, pero también hay aspectos más amplios como impactos sociales que son interesantes tener en cuenta. Durante el proceso minero, ¿no?, la minería, fijaros todo el impacto que tiene y lo que conlleva en cuanto a, bueno, condiciones de trabajo, derechos de humanos abuso infantil y, bueno, problemas de países con conflicto, ¿no?, en la extracción de minerales, obteniendo indicadores para identificar cadenas de suministros susceptibles de mejora, ¿no? Las preguntas eran: ¿existen problemas de salud y seguridad? ¿Existen problemas de agotamiento de agua, residuos tóxicos, tasas generales de agotamiento y reciclaje de materiales? Bueno, pues ya a la hora de definir las prioridades se plantearon un análisis de 40 materiales que componen el producto, el smartphone, en base a criterios ambientales y sociales. ¿Qué son? Bueno, pues, por ejemplo, tasas de reciclaje al final de la vida, potencial de reciclaje partiendo del residuo electrónico. Una vez que he recibido el residuo electrónico, ¿qué potencial tengo yo de extraer estos materiales del propio residuo, ¿no? Tasa de agotamiento estimada, relación con zonas de conflicto, condiciones laborales y con problemas de salud, relación con contaminación del agua al suelo, emisiones de CO2 asociadas. Entonces, los objetivos que se marcaron fueron la obtención de un listado prioritario de materiales, de esos 40, sobre los que establecer cadenas de suministro transparentes, ¿no? También la identificación de los materiales clave en los componentes del producto para decidir en qué componente y en qué proveedores centrarse primero, ¿no? Y construir una red robusta de reciclaje, ¿no?, para la recuperación de los materiales clave. Es decir, trabajar al principio y al final de la cadena de valor cerrando el círculo, ¿no? ¿Vale? Entonces, avanzando en el cuarto paso, en cuanto a marco y herramientas a aplicar, bueno, pues en este caso hay veces que hay marcos y herramientas estándar establecidos y hay veces que hay que desarrollarlos, ¿no? Pues en este caso se tuvo que desarrollar una iniciativa propia para la obtención de un listado prioritario de 10 materiales sobre los que establecer estas cadenas de suministro transparentes, ¿no? Estos 10 materiales son el estaño, el tantalio, el tungsteno, el oro, el cobalto, el cobre, el galio, el indio, el níquel y los metales de tierras raras, ¿no? Se apoyaron en bases de datos internacionales y proyectos de investigación para la determinación de indicadores ambientales y sociales, ¿no? Aquí reforzar el mensaje de la necesidad de alianzas, ¿no?, que iremos viendo, ¿no? El desarrollo también de un programa europeo de reciclaje propio, ¿no? Por daros datos, o sea, esto está en funcionamiento y, por ejemplo, no solo gestionan el reciclaje de sus propios equipos, sino de otras marcas, ¿no? Un iPhone 11 Pro de 64 gigas, pues si tú al final lo devuelves y lo envías a este programa de reciclaje de esta empresa, pues te van a premiar, ¿no?, con una tarjeta de regalo de 441 euros, y si este equipo estuviera con una funcionalidad parcial o daños en la pantalla, 190, ¿no? Entonces, bueno, pues al final te entras a participar en este programa de recuperación, te envían a casa una etiqueta para lo que es el delivery, ¿no?, para lo que es el envío,
y ellos lo revisan y te premian, ¿no? con este dinero. Fijaros que hay estudios que dicen que el coste de la refabricación de teléfonos móviles podría reducirse en un 50% por dispositivos y la industria fabricase teléfonos más fáciles de separar, mejorarse el ciclo inverso y ofrecer incentivos para devolver los teléfonos, ¿no? O sea, es muy importante. Si ya pasamos a un alcance como empresa y sector, que es un paso más hacia la circularidad integrada en la estrategia de la empresa y con impacto sobre el sector en el que opera, el paso 5, estábamos quedándonos en el paso 4, sería el establecimiento de indicadores en base a las prioridades y objetivos marcados, ¿no? Que irán dirigidos a medir el grado de circularidad de la organización y otros impactos sobre metas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y un paso posterior sería lanzar proyectos ya y líneas de trabajo circulares basados en alianzas con otros agentes clave de su cadena de valor y búsqueda de financiación, ¿no? Que luego hablaremos sobre el tema de financiación. Implica un mayor grado de colaboración con los grupos de interés, ¿no? Y la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos a través de indicadores definidos en el paso anterior y otros nuevos que se definan en los proyectos, ¿no? Entonces aquí aparecen, en este alcance aparecen nuevas motivaciones, ¿no? En este caso, pues liderazgo en nuevas tecnologías limpias que multiplican las oportunidades de crecimiento de la empresa y mejorar la competitividad fortaleciendo las relaciones con grupos de interés, ¿no? Fomentando la fidelidad de marca con los clientes, la diferenciación con la competencia gracias a la innovación, mejorando la capacidad de la organización para adquirir cuota de mercado y abriendo nuevos mercados o nichos de mercado o siendo líderes sectoriales, ¿no? Y el alcance de empresa, como empresa o sector, pues bueno, ya decía antes, y por recordar, es una perspectiva estratégica y de buena gobernanza, ¿no? Y marcándose integrar la estrategia de economía circular a largo plazo, ¿no? Con la búsqueda de alianzas estratégicas. Entonces, en cuanto al diagnóstico y mapeo de materiales y recursos, es un poco lo anterior que se ha hecho a nivel de producto, ¿no? Con un análisis del origen e impacto de los distintos materiales y la identificación de los materiales clave en los componentes del producto, ¿no? Pero si vamos más adelante, en cuanto a definición de prioridades, en este caso... Daniel, vais finalizando, porfa, que ya seguir con el coloquio, ¿vale? Sí, se plantea... A ver, he elegido un caso práctico, porque si no al final todo esto contando de manera abstracta, pues no se interpreta. Entonces, es la forma de aterrizarlo. Pero sí, abrevio. En cuanto a la definición de prioridades, aquí mejorarían el impacto ambiental del producto, ¿no? Y los objetivos, conocer el impacto ambiental del producto en categorías como puedan ser el cambio climático, la toxicidad humana, la ecotoxicidad y el agotamiento de recursos minerales, reducir la huella de carbono del producto en un mínimo del 20% y obtener la certificación, en este caso Blue Angel, ¿no? Que es una ecoetiqueta. Bueno, los marcos y herramientas ya he dicho, análisis de ciclo de vida y certificación Blue Angel. Y en cuanto a establecimientos de indicadores, pues lo que marcan estos estándares, ¿no? Metas, bueno, os he mencionado el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, pues por ir un poco más allá de lo que es la economía circular propiamente dicha y lo que son impactos ambientales, en este caso que estamos hablando, pues tendría impacto y relación sobre el objetivo número 3, el de salud y bienestar, que dice en una de las metas que para 2030 hay que reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Los proyectos lanzados en este caso, pues es importante diseño modular para facilitar la reparabilidad, ¿vale? Fijaros que el desmontaje de este equipo son 8 minutos para la sustitución de la pantalla y 8 segundos para la sustitución de la batería, con lo cual esto obtiene una calificación de reparabilidad en índices internacionales de 10 sobre 10, ¿no? Esto conlleva un aumento en la longevidad, alargar la vida útil a través de esta reparabilidad y se consigue pues que normalmente la vida útil de un teléfono móvil, estamos hablando de 3 años, pues ellos consiguen aumentar o dar un soporte a 5 años con una reducción de huella de carbono del 29%. Y si nos vamos a 7 años, que es lo que están valorando, pues de 42% en lo que es calentamiento global o huella de carbono. Hay otra serie de impactos, no voy a entrar en ellos, ¿no? Y luego ya, por último, simplemente como cierre, la creación de valor circular, que es un paso más hacia la circularidad integrada en la cultura de la empresa, ¿no? Conectada con las necesidades e intereses de la sociedad. Hay que comunicar y hay que anclar el cambio, ¿no? La comunicación de los resultados y de los planes futuros es esencial para estar alineados con los grupos de interés y valorar los impactos sobre ellos. Hay que tener un propósito común
compartidos con todos los miembros de la organización, ¿no? Esto significa anclar el cambio, ¿no? Que estas organizaciones que han ido alcanzando que han ido cumpliendo estos objetivos de cada uno de los alcances, consolidar el cambio a largo plazo, ¿no? Bueno, simplemente un poco sería continuar con el proceso y en este caso se planteaban la certificación de comercio justo aplicada a la industria electrónica, que es Fair Trade Gold, que eso fue la primera vez porque aplicaba a un producto como el café o el chocolate es más sencillo, pero en la industria electrónica es francamente complicado. La certificación BIC... Pensaba que era sobre alimentación, Fair Trade. Sí, no, está más amplio, es más amplio a otros sectores, pero en este caso os podéis imaginar la complejidad que tiene. Muy complejo, sí, porque es muy exigente Fair Trade, ¿sabes? O sea, muy exigente. Son apuestas fuertes y esto es una startup, o sea, esto empezó hace años y empezó con la ambición de un suministro y cadenas de valor justas, ¿no? En los minerales. Claro, eso te iba a decir yo, pero una startup con enfoque de impacto social, ¿no? Que también ya tiene esa vuelta de tuerca diferente, ¿no? Que su motivación, por supuesto, es ser rentable, porque si no, no existiría como empresa, pero sobre todo también es generar una transformación, ¿no? Con su negocio. Exacto. Y sobre todo más allá, porque es a donde voy. Bueno, aquí los ODS hablaríamos de no tenemos tiempo, trabajo decente y crecimiento económico, paz, justicia, instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. No, pero sin duda hay una buena... Es que son las 10 ya, Daniel, y necesito que vayamos avanzando. Yo lo siento mucho. Si quieres luego en el debate, o si acaso, si nos puedes compartir si este caso lo tienes publicado en vuestra web de la empresa o tal, pues sería genial, porque yo creo que nos has abierto ahí como una banda ancha, que a lo mejor todo el mundo pensaba como que esto está a ciegas, ¿no? En cambio, hay bastantes... A ver, es verdad que estamos empezando, pero que hay mucho trabajo, ¿no? A mí, escuchándote también, veo que esto de la economía circular, además de un tema tangible, tiene también muchos aspectos intangibles, ¿no? Que generan muchísimos también intangibles de cultura, ¿no? De nueva cultura, y eso es el tema también más importante, ¿no? El dedicar un tiempo, como tú bien decías, a las inversiones iniciales de los diagnósticos, de hacer buenos análisis, porque todo eso nos llevará también a ser más óptimos. Virginia, ¿y vosotros desde Endesa cómo os resuena todo esto? ¿Cómo incluso esto en una gran empresa que también tiene sus complejidades, ¿no? Porque la densidad de una gran empresa es tremenda. Es verdad que los recursos son mayores, ¿no? Pero la densidad y los cambios de cultura también, ¿no? ¿Cómo lo estáis abordando? Y también, pues, si te parece, ¿cómo lo estáis conectando con las pymes todo esto vosotros? Gracias. Gracias a ti, Isabel. Pues sí, yo creo que, como todo, gran empresa tiene ventajas para unas cosas y luego a veces tiene otros procesos son más complejos, ¿no? Las pymes, aquí es que estamos hablando de las pymes, pues puede ocurrir también que tengan ventajas e inconvenientes. Yo diría que, bueno, ha resumido muy bien Daniel, ¿no? Cuáles, digamos, los pasos, las estrategias, incluso con un ejemplo concreto. Esto sí que ha sido condensado, ¿eh? O sea que ha dado muchísima información. Yo creo que es importante encontrar, la economía circular es un concepto muy amplio, entonces es importante encontrar el caso de aplicación, cómo aterriza esos principios, esto es un paradigma en tu negocio, en tu empresa, en tu actividad. Algo que bueno, puede parecer muy obvio, pero que no es evidente, es decir, hay que hacer una reflexión en ese sentido. Nosotros, por entender también, ¿no? Somos Endesa, hemos tenido que hacer esa reflexión, es decir, cómo conecta la economía circular con una empresa energética eléctrica. Y entonces, para dar sentido a lo que estamos haciendo y sobre todo para que la economía circular busca la circularidad de los materiales, tiene, digamos, esa perspectiva ambiental, pero a mí me suele gustar recordar que la palabra importante es economía. Es decir, nosotros ya tenemos la sostenibilidad incorporada en nuestro plan estratégico y lo que es fundamental es encontrar en esta nueva estrategia de sostenibilidad una forma de generar EBITDA para la compañía y economía para la sociedad, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo también muy presente. Por eso es importante entender
cómo te aplica y dentro de cómo te aplica, donde defines tú también tus prioridades que puedas maximizar también este retorno que vas a tener. Entonces, por centrar también un poco y entenderlo desde la perspectiva de la energía, nosotros estamos en pleno proceso, el país, ¿no?, de transición energética. Totalmente. Y como empresa energética, haciendo esa transición de tecnologías emisoras a tecnología renovable. Y esto ya es lo que conocemos como descarbonización. Pero claro, la economía circular y la descarbonización, que son dos conceptos que nacieron quizá de forma independiente y que cada vez tienen más convergencia, porque necesariamente tienen que converger. Es decir, esta transición de tecnologías emisoras a tecnologías renovables supone un enorme desafío en términos de suministro de materiales, producción y gestión de la vida útil de las tecnologías que van a estar involucradas en esta transición, eólica, solar, almacenamiento, etcétera. Por lo tanto, ese nuevo desarrollo renovable, si no lo hacemos con criterios de economía circular, pues podemos estar teniendo los mismos problemas de dependencia, de volatilidad de precios, de dependencia de otros países y de generación de residuos en el final de vida de estas instalaciones, si no tenemos ya desde ahora la incorporación o la reflexión sobre cómo se va a gestionar, ¿no? Entonces, esto pone un poco encima de la mesa el racional de por qué estamos nosotros en el tema de la economía circular y la importancia que tiene abordar esta transición energética teniendo en cuenta los principios de la economía circular. Entonces, lo que nosotros hacemos es evaluar el negocio, nuestro negocio. Generamos, distribuimos, comercializamos energía y servicios energéticos, evaluemos nuestro negocio a través de la cadena de valor. Y esto quiere decir que empezamos primero por la parte de aprovisionamiento. Lo que una empresa compra es clave para su circularidad, es decir, seremos más circulares en la medida en la que nuestro aprovisionamiento sea circular. Por lo tanto, definir estrategias de aprovisionamiento donde incorpores principios y criterios de economía circular es una parte fundamental, pasando por nuestros activos, es decir, aplicando, y aquí luego hay que entrar negocio a negocio, es decir, cómo entra y cómo aplica la economía circular al negocio de distribución, al negocio de generación, a la comercialización, etcétera. Pero como un parmesano, ¿no? Rayarlo como un parmesano casi, ¿no? Efectivamente. Entonces, cuando hablamos de los activos, y por poner ejemplos más prácticos, yo decía que esas nuevas tecnologías, esas nuevas instalaciones eólicas, solares, etcétera, tenemos que tener en cuenta que en el desarrollo y en el diseño se tienen en cuenta los principios de la economía circular, y luego la otra gran parte que tiene que ver con que estamos haciendo, no me gusta mucho la palabra, pero decimos desmantelamiento de centrales, luego yo le añado desmantelamiento circular de las centrales, es decir, imaginaros lo que es una central térmica. Reconversión. Que estamos cerrando, que estamos con procesos de reconversión industrial en la zona, pero que incluso desde el punto de vista más específico del desmantelamiento de los activos, es que hablamos de extensiones de 300 hectáreas llenas de instalaciones, de infraestructuras, etcétera. Entonces, ahí aplicamos también una estrategia de economía circular, no solo por la parte de cómo podemos aprovechar las infraestructuras, los edificios, etcétera, sino también los equipos, tanto interna o externamente, como los materiales. Y bueno, con todo un programa que además nosotros llamamos Future, que busca también esa reindustrialización de la zona y la generación de nuevos modelos de negocio que a su vez impulsen también estos nuevos modelos de negocio en torno a la economía circular. Entonces, sería por toda la parte de nuestros activos y luego, si seguimos con la cadena de valor, pues tenemos que pensar en nuestros clientes, ¿no? Es decir, cómo nosotros también podemos acelerar la circularidad de los clientes ofreciendo productos y servicios que tengan ya atributos de circularidad. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que pensar también que cuando hablamos de los clientes, nosotros vendemos energía y vendemos servicios energéticos, la energía es un recurso clave para esos otros sectores, para esos clientes, y su propio proceso de evolución hacia un modelo de economía circular pasa también por analizar cómo consume esa energía. Luego, en la medida en la que nosotros seamos un proveedor de energía, que podamos decir que esa energía tiene un atributo de circularidad porque no solamente es renovable, sino porque en su proceso de generación y distribución ha tenido en cuenta también
criterios de circularidad, es como si pudiéramos a mí me gusta pensar casi en la idea de que a futuro podríamos dar una especie de etiqueta, ¿no? Es decir, lo mismo que cuando uno se compra un jersey y mira cuál es su composición, podría decir cómo es qué es lo que está, cuáles son los recursos que se han necesitado para generar este kilovatio hora, ¿no?, que yo estoy comprando. De hecho, hablaba también Daniel de las métricas. Nosotros tenemos ya definidos unos parámetros en nuestras inversiones que para pasar el proceso de aprobación de la inversión tenemos que especificar qué cantidad de materiales se consumen por cada kilovatio hora que se va a generar. O sea Y, por ejemplo, todo lo que viene de la taxonomía, este ejercicio os va a venir de perlas, ¿no? Porque es la anticipación a un tema que... Nos estamos anticipando, efectivamente. Incluso eso es un apoyo que podréis dar a las pymes también, como tú bien dices, porque todo eso también será un apoyo para ellas de ellas también tener que demostrar su performance en ese sentido, el que vosotros también le facilitéis como clientes vuestros en sus facturas esa información, pues eso es un gran tema, porque todo eso son métricas que sirven para huellas de carbono y otras cuestiones que la taxonomía para obtener financiación pues necesitará las pymes también, ¿no? Claro, efectivamente, y ahí es precisamente también donde pensamos que podemos conectar también esta pregunta que tú me hacías, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir? Te estaba contando cómo lo hacemos. Pues sobre todo en dos partes de esa cadena de valor. En la parte del aprovisionamiento, porque nosotros ya en nuestros procesos de compra exigimos criterios de circularidad. Cuando lanzamos las licitaciones exigimos los criterios y además premiamos con un factor K a aquellas ofertas que tienen incorporado esto. Pero no queremos quedarnos en ese esquema de exigencias, sino que tenemos claro que esto es un tema nuevo en el que nosotros como gran empresa podemos ser tractores y que tenemos que colaborar y trabajar y ayudar a esa cadena de proveedores para que avancen también en su propia circularidad y facilitar ese proceso. O sea, es un win-win, es decir, nosotros vamos a ayudar a ellos a que sean más circulares, eso hará que nuestros aprovisionamientos lo sean también y luego, por otro lado, ellos serán más circulares también para otros clientes, ¿no? Entonces, por la parte de los proveedores vemos una gran oportunidad de colaboración con las pymes y no teórica, es decir, tenemos programas, queremos trabajar con esto, seguramente la mayoría de las personas habéis visto en prensa, ¿no?, que con las grandes inversiones que tenemos para los próximos años asociadas a la transición energética necesitamos una cadena de proveedores robusta y por lo tanto tenemos programas para apoyar a esa cadena de proveedores y en ese apoyo en los temas de circularidad es una de las cuestiones fundamentales. Y por la parte de los clientes, tú lo decías, ¿no? Es decir, cómo nosotros también podemos contribuir a su propia circularidad a través de la energía y a través de ofrecer productos y servicios circulares. Entonces, resumiendo, es revisando la cadena de valor y luego hay dos cuestiones o dos elementos que nosotros decimos que son habilitadores que me parecen importantes y que tienen que ver con el modelo de gobernanza, que esto en una gran empresa es importante, pero que tiene que verse también cómo se puede trasladar a una pyme, y con un tema cultural. Es decir, para nosotros estos son dos palancas. Al final, siendo gran empresa, pues bueno, podemos tener el lujo, entre comillas, tenemos una dirección de sostenibilidad, yo trabajo ahí, pero nosotros somos un equipo pequeño, porque nuestra estrategia o nuestra forma de verlo es que nosotros tenemos que ir desarrollando, más que una nueva cultura, una incorporación a nuestra cultura de este nuevo concepto, de manera que en realidad todo el mundo sigue haciendo la misma actividad que hace dentro de la empresa, pero bajo una nueva forma de verlo, es decir, como si se pusiera unas gafas donde se está planteando cómo hace lo que hace, pero cómo tiene en cuenta lo que hace los principios de la economía circular. Entonces, hemos creado algo que hemos llamado Comunidad de Economía Circular, que es un grupo, es una comunidad en realidad, es decir, hemos incorporado a personas de distintas áreas de la organización con el objetivo de ir aterrizando con ellos el concepto de economía circular y que al mismo tiempo nos hagan un poco, como diríamos, como de germen, de comunidad de partida, que luego pueda ser un Big Bang, ellos puedan ser precursores también dentro de su propia área. Efectivamente. Entonces, al final nos sentamos con finanzas o con la relación con inversores y con ellos vamos
definiendo en realidad. Es decir, nosotros sabemos sobre economía circular, pero tú sabes sobre compras. ¿Cómo hacemos ahora las compras circulares con sentido aplicadas a nuestro negocio? Y esta es un poco lo que define el modelo de trabajo con el que estamos trabajando. Y luego con muchas acciones orientadas a este cambio cultural que yo te decía, que a mí me parece que es fundamental. Nosotros lo estamos viendo en los 2 años de recorrido que tenemos más intensos dentro de Endesa. En el grupo llevamos ya como 4 o 5 años. Hemos trabajado, por ejemplo, en el desarrollo de una academia de economía circular y a mí me resulta curioso ver los resultados, porque al final te das cuenta que cuando la organización entiende lo que es la economía circular, cuando cada uno dentro de su actividad entiende lo que es la economía circular, es cuando surgen oportunidades de innovar y de desarrollarlo de un modo, desarrollar lo que ya estamos haciendo de forma diferente. Entonces, aquí se habla mucho también de modelos de negocio. Yo creo que también hay que ser realistas en cómo se desarrolla esto. Es decir, nosotros somos una gran empresa y hablamos con muchas grandes empresas y este tema todavía está muy verde. Entonces, hay que empezar por entender cómo aplica, ir definiendo iniciativas y yo diría que todavía en la gran mayoría de las empresas, salvo aquellas que son, que Daniel yo creo que comentaba un ejemplo, nativos circulares, es decir, si tú naces como una empresa, una startup circular, pues es que eres circular de nacimiento. Pero los que somos lineales y tenemos que hacer esa transformación, pues solemos comenzar, solemos comenzar por hacer proyectos y la ambición debe ser que esos proyectos se conviertan en modelos de negocio, que es lo que yo creo que es el gran desafío, pero también lo más complicado. Y lo dejo aquí para que ya, si quieres, vayamos hablando y luego vamos ampliando. Sí, pero con esa mirada que hacéis como más, o sea, esa colaboración, participación también hace como un crecimiento muy orgánico del concepto y apropiado internamente, que eso es a veces lo más difícil, ¿no? Si se lo construís también internamente, ¿no? Ese modelo, pues es como que de a pocos, como se decía, ¿no? Vais también haciendo esa transformación, ¿no? Como tú decías, bueno, ¿no? es que es clave, es que totalmente, a mí me parece una de los... Esto de las alianzas que hablamos tanto, muchas veces pensamos las alianzas, yo llevo mucho tiempo en estos temas y además incluso defendiendo, lo saben los que me conocen en mi etapa de la Fundación Carolina, que éramos el referente en la promoción de las alianzas público-privadas hace casi 15 años, pero las alianzas son tan importantes internas como externamente, ¿no? Sobre todo en grandes organizaciones como vosotros que sois iguales de grandes que poblaciones medias españolas, ¿no? Con lo cual tienes tu población, ¿no? Tienes tu people, ¿no? Totalmente, claro. Los ingleses, ¿no? Tu people es tu gente, ¿no? Tus ciudadanos, ¿no? De Endesa, ¿no? Realmente que te pueden también ayudar a construir, ¿no? Muchísimo, y aparte que conocen y quieren a la compañía, ¿no? También, y quieren que sea buena en estos temas, o sea que os felicito mucho de saber que estáis haciendo, yo soy una súper defensora de la participación interna y os felicito, me ha encantado esto de la Academia de Economía Circular, me parece un tema, un quick win, como decía Daniel antes, que son cosas simples pero que generan buenos... Que tienen un gran poder de transformación. Y también me parece que es muy ejemplar para incluso otras empresas, también para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y has hablado también de como un poco todo esto de los elementos tractores, de los apoyos. Y ahora yo le quería preguntar a Eva, vosotros que hicisteis un súper levantamiento en el estudio, ¿qué apoyos tienen actualmente las pymes para... Vale, muy bien, pero es que me faltan recursos. ¿Dónde puedo pedir recursos? ¿O qué hay de facilidades en ese sentido? Cuéntanos un poco, Eva, cómo vosotros lo habéis visto o lo seguís viendo porque seguís con esa línea de trabajo, ¿verdad? Ahí en la UNED. Sí, seguimos con ella y bueno, es muy positivo la creciente cantidad de recursos que hay. Cada vez, pues lo que comenta Virginia, cada vez hay más apoyo por parte de esas grandes empresas que se vinculan con la pyme, tanto desde la perspectiva proveedora, porque Virginia nos ha hablado de las dos partes, de esa proveedora de servicios que ya llevan esa circularidad asociada y medible, porque la medición
la transparencia, el poder trasladarlo es muy importante y también ese apoyo como pues cliente de pyme. Entonces, esas dos partes son muy importantes. Cada vez hay más grandes empresas que entran en esto. Cada vez hay más guías como pues, la que publicamos desde la UNED con la Fundación ICO, que fue una de las primeras, bueno, había otra ya previa de Ecotec, con buenas prácticas, trasladando pues eso que también Daniel ha comentado, ese mostrar ejemplos, mostrar que se puede, que ya se está haciendo, cómo se está haciendo. Las referencias, ¿no? Que siempre son tan importantes, ¿no? Claro, entonces cada vez hay más guías. Ecotec hizo una guía, nosotros en nuestra guía planteamos ejemplos concretos de esas pymes pues españolas en diferentes sectores, en diferentes fases de la cadena y bueno, formación también se necesita. Estas guías es una parte de esa formación, cada vez hay más cursos. Aprovecho para comentar, así en primicia, que en breve, creo que en la primera jornada que hicisteis, Lucinio Muñoz os comentó el curso MOOC que vamos a lanzar la UNED junto con la Fundación ICO, que lo que pretende también es dar esa formación práctica de soy una pyme, ¿qué quiero hacer? ¿A dónde? ¿Dónde puedo recurrir? ¿A quién? ¿Cómo me entero de lo que hay? Iniciativas como la que ha comentado Daniel, de esa guía de WAS, de esas diferentes herramientas que reflejan esas diferentes herramientas de sistemas de gestión, de huellas ambientales, de ecoetiquetas, de cuál es el proceso, cómo empiezo, por dónde empiezo. Y la otra parte, que es esa parte de financiación, de esos recursos financieros que, bueno, cada vez hay más de los que se creen. El tema es, pues lo mismo, saber qué pedir, cómo pedir y qué esperar de esos fondos. Entonces, en función de en qué momento esté la vida útil, digamos, bueno, ese momento de crecimiento, de traslado de esa circularidad dentro de la pyme, si es esa nativa circular o está en un proceso de transición, en qué fase dentro del ciclo también está o contribuye esa pyme a la circularidad, pues se pueden recurrir a unos u a otros. Bueno, yo creo que lo que es la parte de herramientas, de esa parte de cómo iniciar esa circularidad, ya Daniel ha comentado aspectos clave bastante interesantes, no me voy a alargar más en ellos. Sí, quizá esa parte de financiación que es bueno, que muchas veces se encuentran también más perdidas las pymes de dónde voy, cómo voy. Ahí es donde, pues bueno, hay muchísimos fondos, tanto públicos como privados, reembolsables, no reembolsables. El objeto es saber, la pyme tiene que saber qué es lo que quiere financiar, en qué fase está, qué riesgo supone y, bueno, recurrir a esas diferentes guías. Yo ahí os remito a la guía de la Fundación ICO, donde pues, se abordan esos fondos que otorgan entidades como públicas, como pueden ser ENISA, como pueden ser CEDETI, que siempre han estado muy vinculadas a la innovación y que el gran problema que muchas veces tienen es pues cómo pasar las pymes, es cómo pasar de una serie de fondos no reembolsables o más beneficiosos que se pueden encontrar en esas primeras fases de vida, cómo pasar a que ya la pyme sea sostenible financieramente. O sea, es ese valle de la muerte, digamos que, bueno, hay una caída muy fuerte de empresas que consiguen llegar. Ahí también, pues bueno, ese diseño desde el principio de estos proyectos circulares, de estas pymes circulares, buscando esa sostenibilidad financiera, es clave para poder llegar, pero más allá de esos fondos, pues si queréis públicos, también cada vez hay más plataformas pues, de crowdfunding, fondos de impacto social, que sí, incluso financiación tradicional bancaria, que está incluyendo este tipo de criterios o este tipo de análisis diferente hacia las pymes que están vinculadas a proyectos de economía circular. ¿Cómo conseguir esa información? Pues está cambiante, es cambiante, cada vez hay más, afortunadamente. Entonces ahí es donde, pues bueno, WAS con su guía es un referente, todas las diferentes guías que hay, la Fundación ICO está haciendo ese esfuerzo enorme para acercarse hacia las pymes. Entonces, cada vez va a haber más. Ahora mismo, pues a nivel referencia, os remito a estas dos, a la Fundación Ecotec, que también ha hecho bastantes, y a buscar
buscar esas instituciones líderes y darles seguimiento de las actualizaciones que puedan ir haciendo. Sí, y Eva, una pregunta. Los fondos Next Generation canalizarán también hacia economía circular, entonces, ¿y cómo será? ¿A través de ICO y luego privados o cómo irá este tema? Porque yo, por ejemplo, el otro día estoy haciendo una reforma en casa y la que es la parte pymes está en proceso de todavía de definición de las partes finales. Sí hay una parte muy importante que va a ir a economía circular directa o indirectamente porque está asociada, pero también es lo que decíais al principio, no es de, bueno, la solución milagrosa a todo, no, tiene que haber un proyecto detrás que sí tenga esa parte de circularidad. Eso es muy importante que lo recalques, sí, tiene que haber un proyecto detrás, no es una... Sí. Muy sólido. Y con indicadores, con métricas, por eso lo que decía Daniel. Totalmente. Entonces, es una ayuda muy importante. Las pymes deben ir preparándose ya para eso porque no es un que bien, aquí hay fondos, pongo cualquier justificación. No, tiene que haber una solidez detrás. Porque también los fondos Next Generation son ayudas condicionadas, ayudas que van a pedir esa justificación de en qué se está invirtiendo el dinero y que es una oportunidad enorme para esa transformación del tejido productivo español. Que llegasen esos fondos en pleno proceso de transformación productiva junto con la crisis COVID, ese vínculo es una ayuda muy fuerte hacia las pymes españolas, pero tiene que ser sólido, tiene que haber toda esa base detrás que Daniel nos estaba contando, si no es aire. Y el aire no va a ningún lado, no es solución, no va a conseguir los fondos y sobre todo no permite ese cambio dentro de la pyme y esa perdurabilidad del nuevo modelo de negocio, de que la pyme pueda estar preparada ante estas nuevas exigencias que, como hemos dicho al principio, cada vez son mayores hacia las pymes en términos de circularidad. Muy bien. ¿Queréis intervenir o aportar alguna cuestión adicional más, Virginia, Daniel? Con respecto a lo que comenta Eva, ¿o reforzar algún tema con respecto a los apoyos? ¿No? Bueno, yo creo que Eva lo ha definido bien. Creo que hay una oportunidad muy grande, pero efectivamente hay que encontrar proyectos y yo creo que esa es la dificultad en la que estamos todos, ¿eh? O sea, el propio gobierno también. O sea, el problema es que ahora mismo hay dinero y lo que se tienen que encontrar son proyectos que sean transformadores. Y el tema de la economía circular en concreto tiene una dificultad, en mi opinión, añadida, y es que es muy transversal. O sea, hay que enfocarlo, a veces no tanto desde un punto de vista sectorial, sino de la cadena de valor, de cómo apoyas el desarrollo de toda la cadena de valor, ¿no? Y esto tiene una gran dificultad, incluso también a la hora de plantear los propios los PERTEs que se están trabajando, los fondos de recuperación, pues es una dificultad, es decir, no se trata solamente de sacar proyectos o financiación para proyectos circulares, sino que otros PERTEs, otros proyectos estratégicos tengan también esa exigencia de circularidad, porque solamente de esa manera se va a conseguir circularizar toda la economía. Entonces, bueno, pues estoy de acuerdo con Eva, es decir, es una oportunidad importantísima, es decir, para las pequeñas y para las grandes empresas y para las alianzas que sean necesarias hacer para poder tener esa visión de la cadena de valor. O sea, nosotros lo estamos viendo también, es decir, se habla mucho ahora cuando se habla de economía circular, se habla de residuos, pero al final la clave está en el diseño. Sí. Y nosotros, si tenemos que hacer pues, esa transformación renovable, pues tendremos que asegurarnos no de buscar una solución de reciclaje para las palas de los aerogeneradores que retiremos, que la estamos buscando y estamos pensando en una industria de reciclaje porque será necesario, ¿no? Y que esto pueden ser tipos de proyectos que pueden tener también esos apoyos, sino al mismo tiempo cómo trabajamos en el diseño para evitar ese residuo para el que ahora estamos buscando una solución de reciclaje. O sea, que yo creo que
el residuo es un error del diseño, ¿no? Entonces, pues también el que todos estos proyectos, pues pensemos no solamente en esa clave de recuperación, sino también en cómo podemos desarrollar proyectos que vayan orientados a esa fase de diseño para estimular desde origen una economía circular. Entonces, es una oportunidad clara y va a haber dinero. Entonces, pues yo creo que aquí hay que innovar. O sea, la innovación es un concepto totalmente unido a la circularidad. Al final hablamos de cambio de modelo lineal a un modelo circular y esto significa una nueva forma de hacer las cosas. Y una nueva forma de hacer las cosas es hacerte muchas preguntas y pensar cómo lo puedes hacer de otra manera. Y en ese cómo lo puedes hacer de otra manera es cuando surgen oportunidades de modelos de negocio que pueden, sin necesidad de transformarte, o sea, de seguir haciendo lo que hacías, pero ofrecer productos y soluciones distintas que tengan esos atributos de circularidad, como decía Eva, también hacia la servitización. Entonces, yo creo que la complejidad está ahí y para las pymes quizá también más, ¿no? En cómo piensan de estos proyectos que realmente puedan tener acceso a esa financiación. Y luego recurrir pues a las guías que les faciliten también, porque yo creo, Eva, también que hay un gran desconocimiento incluso sobre la forma de acceder a esos fondos. Es complejo también el entender cuál es el panorama de subvenciones y financiaciones que es, y para las pymes pues también es importante saber qué fuentes pueden tener y cómo las pueden aprovechar. Y ahí intuyo, porque lo vemos también incluso desde la gran empresa, que a veces es difícil tener la información clara sobre esas ayudas. Pues la guía que se hizo desde la UNED y la Fundación ICO, pues creo que despeja bastante, ¿no? Además tiene unos elementos gráficos también muy aclaradores y si bien, como dice Eva, es un ser vivo, ¿no? Porque eso va cambiando afortunadamente, ¿no? Sí que puede ser muy interesante para poder hacer. Y conectando un poco con lo que conversaba Virginia, hay un tema, ¿no, Daniel, que solo se habla todo el rato, los modelos de negocio. Y eso suena fenomenal, pero no sé si se entiende bien, ¿no? Se escucha mucho, pero no sé si se entiende bien. Acláranos un poco a ver qué es esto de los modelos de negocio vinculados a la economía circular, que, como un poco iba apuntando también Virginia, son oportunidades también para las pymes, ¿no? Porque a su vez yo todo el rato estoy pensando que esto es una súper circularidad y como círculos concéntricos alrededor de todas las empresas que se van a ir generando, ¿no? Como pisos de tarta que se va a ir abriendo de oportunidades de negocios, ¿no? También y además de modelos de negocio, ¿no? Cuéntanos un poco, Daniel, cómo son los modelos de negocio que puedan inspirar también a las pymes, ¿no? En ese sentido. Sí. Yo primero de todo hablaría, ¿no? muy brevemente de quién es quién en la economía circular, ¿no? Al final, esto no va solo de circularidad en los recursos materiales, ¿no? Sino también de circularidad en las personas. Ya hablaba Virginia de la importancia, me ha gustado mucho, ¿no? El enfoque, porque no puede ser de otra manera, el buy-in, o sea, el vender, ¿no? Internamente todo esto en la organización y que lo compren, ¿no? Todos los empleados y se sientan identificados. Bueno, volviendo al ejemplo anterior, que simplemente por un poco trasladar esto a la fidelización de los empleados, ¿no? con el propósito de la empresa. Fijaos que en la encuesta de clima laboral de 2020, la última que hizo esta organización, tiene una rotación del equipo del 1,15%, una puntuación de 7 sobre 10 en el índice de personal que recomendaría para trabajar en la empresa, y la felicidad de los empleados aumentó al 74%. Esto también es muy importante, no se ha mencionado, de cara a la retención de talento. Cuando estamos hablando de gente joven, millennials y tal, ellos ya buscan empresas que estén muy alineadas con su propósito personal. Entonces, la empresa que quiera retener talento y tener a los mejores tiene que tener esto súper claro, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a quién es quién en la economía circular, pues un poco haciendo un ejemplo de lo que es la cadena de valor, desde proveedores, fabricante, distribuidor, consumidor, gestor de residuos, valorizador energético, vertedero, también está la administración pública, la sociedad, los inversores, los centros tecnológicos de investigación y centros de formación y los prestadores de servicios transversales, ¿no? Esto me sirve un poco para, bueno, hay que plantear esto siempre pensando, ¿no? En cadena de valor y en ciclo de vida, ¿no? Entonces,
Para definir modelos de negocio circulares, antes de nada hablaría de las estrategias de circularidad. Bueno, se empezó hablando de 3 Rs, ahora se habla de 9 Rs, incluso una décima. O sea, al final se trata de identificar qué posibles estrategias están para inspirarte, ¿no?, en tu propio negocio, cuál de ellas podrías aplicar y inspirarte en otros ejemplos, ¿no? Pues esto va desde las más bajas, que serían recuperación energética, reciclar, reproponer, remanufacturar, renovar, reparar, reutilizar, reducir, repensar y rechazar. Rechazar sería pues como el nivel más alto, ¿no?, de circularidad, que, bueno, pues para que sepáis de qué estoy hablando, pues un ejemplo clásico sería la eliminación de un envase, ¿no?, para un producto alimentario, y sustituirlo por un envase de vidrio retornable que tú vas al comercio y te provees del alimento que necesitas. Eso supone la eliminación de un producto, una solución, y sustituirla por otra completamente diferente, ¿no? En cuanto a los modelos de negocio circulares, que es lo que me has planteado, aquí un poco yo me apoyo en el modelo o la herramienta de la colina de valor, ¿no?, de Value Hill de Circle Economy, que plantea una comprensión, o propone una comprensión para las empresas de cómo posicionar sus negocios, ¿no?, en un contexto circular, para desarrollar las estrategias futuras, ¿no? Aquí lo que se plantea, bueno, se permite, ¿no?, comprender de manera fácil e intuitiva las estrategias de retención de valor mediante retroalimentación del producto o sus componentes desde las etapas post-uso hacia las etapas de preuso. Bueno, al final lo que se plantea aquí es una representación, es una colina, ¿no?, y al final es una creación de valor ascendente, una etapa de uso que es plana y una etapa de pérdida de valor, ¿no?, que sería ya el declive hacia el fin de vida. A partir de ahí, todo se puede interconectar y recircular, ¿no? Y entonces, en los dos retos principales a los que se enfrentan las empresas en la transición hacia una economía circular son, por un lado, la necesidad de mantener el control sobre sus recursos para una completa trazabilidad y su retorno una vez estos se dejan de usar, ¿no? Y por otro lado, preservar los productos con el máximo valor y el máximo tiempo posible, ¿no?, optimizando su valor residual, ¿no? Los modelos de negocio circulares para abordar estos dos retos se pueden agrupar en 4 categorías, ¿no?, en esta colina de valor, y un poco siguiendo la lógica que os comentaba de creación de valor, uso y pérdida de valor, ¿no? Modelos de diseño circular, la parte inicial, modelos de uso óptimo, modelos de recuperación de valor y modelos de soporte circular, que serían transversales a todos ellos, ¿no? Entonces, y un poco yendo ya al ejemplo práctico para que podáis conectar y podáis identificar más fácilmente de qué estamos hablando, esto no es un directorio que sea fijo, sino esto, bueno, pues va creciendo y cada empresa puede identificar sus propios modelos de negocio. O sea, que de lo que os voy a hablar no significa que es un listado único, ¿no? En este sentido, pues si vamos al caso del smartphone, ¿vale?, de las estrategias que os he mencionado, de las 9 que os he mencionado, podríamos hablar de repensar, ¿no?, hacer que el uso del producto sea más intensivo, por ejemplo, compartiendo productos o colocando productos multifuncionales en el mercado, y en este caso alargando la vida útil del producto, ¿no? Reparar, la reparación y mantenimiento de un producto defectuoso que pueda ser utilizado con su función original, ¿no? Aquí en este caso es importante el tema de garantías, ¿no? La garantía asociada a esa reparación, en este caso solo cubre en relación al problema detectado, ¿no? Pero el concepto de reparación avanzada permite alargar la vida de los componentes y productos, ¿no?, lo que puede ser de gran relevancia cuando se plantea un cambio de modelo de negocio de la propiedad al pago, ¿no? Pago por uso o servitización, que se ha hablado varias veces en este coloquio. Entonces, esto sí que es disruptivo, y pensar que, bueno, que al final la reparación alarga la vida útil de los componentes y productos, y esto tiene gran trascendencia cuando estamos hablando de modelos de negocio de producto como servicio, ¿no? Renovar, la renovación del producto supone la mejora estética de un producto para que tenga una apariencia de nuevo. No necesariamente hace falta cambiar, y en la industria de los smartphones es muy importante porque hay una gran parte, ¿no?, de los consumidores que quieren tener el último modelo. Pues bueno, muchas veces con una renovación estética a lo mejor es suficiente, ¿no?, para alargar la vida útil del producto. Y por último, reciclar, ¿no?, que es
que puede ser obtener productos con la misma calidad, una mayor calidad o una más baja calidad. En este caso concreto, en cuanto a diseño circular, podríamos identificar el diseño del producto circular, que es diseñar los productos teniendo en cuenta el final de la vida útil, haciéndolos fáciles de mantener, reparar, actualizar, restaurar o refabricar. La larga vida clásica, que sería proporcionar longevidad a un producto con altos niveles de garantía y servicios con un alto precio por adelantado. O materiales circulares, ¿no? Utilizar materiales y recursos de entrada como energías renovables, materiales de base biológica, menos intensivos en recursos o materiales totalmente reciclables. Dentro de la categoría de uso óptimo, esa parte superior de la colina, ¿no? Aquí podríamos identificar, en este caso práctico, alargar la vida útil, como pueden ser vender consumibles, repuestos o complementos para respaldar la longevidad, ¿no?, de los productos. No hace falta, muchas veces, simplemente con vender componentes, el producto puede alargar su vida útil. Servicio de reparación y mantenimiento. Vender y recomprar, ¿no? Proporcionar un producto y aceptar recomprarlo después de un tiempo. Y en la parte de recuperación de valor, la parte de pérdida de valor para recuperar el valor de nuevo, pues bueno, reacondicionador, que es reacondicionar los productos usados si es necesario y revenderlos. Vendedor de segunda mano, podría ser, suministro de productos usados. Remanufacturador, proporcionar productos de materiales y componentes recuperados, ¿no? Y como potenciales aquí, pues bueno, podría estar proveedor de material recuperado. Aquí realmente el proveedor de material recuperado es el propio usuario, ¿no? Y la propia instalación de reciclaje, pues al final es otro agente que es relevante para este modelo de negocio, con lo cual el mensaje es que los modelos de negocio que desarrolle una propia empresa van unidos de la mano de otros modelos de negocio que puedan desarrollar, ¿no?, sus colaboradores dentro de su cadena de valor, ¿no? Y por eso es importante también la última categoría, que es la de soporte circular, ¿no? Como proveedor de recuperación, como diseño de procesos que proporciona servicios, ¿no?, en torno a procesos que aumentan el potencial de reutilización, reciclabilidad de productos, subproductos y corrientes de desechos industriales y de otro tipo, o el comercio de materias primas secundarias, ¿no? Servicios para facilitar el comercio y comercialización de materias primas secundarias. Esos residuos no hay que verlos como residuos, porque todos al final, de un modo u otro, pueden terminar siendo materias primas, ¿no? Entonces, bueno, este es el mensaje. No hay una guía que identifique cuáles son los modelos de negocio óptimos, sino que, bueno, sí hay unas referencias en las que se pueden apoyar las empresas para inspirarse, ¿no? Muy bien, Daniel. Pues muchísimas gracias. Virginia, vosotros en Endesa, ¿cómo estáis haciendo ese tránsito también a estos modelos de negocio? ¿Estáis así, como hablábamos antes, ¿no?, desbrozando un poco la empresa para poder hacer esto? Por cierto, quería preguntarte, ¿desde cuándo tenéis un área de economía circular? Porque eso también es importante, hacer entender que no hace 25 años que tenéis una área de economía circular, ¿no? Tampoco. Y eso es parte del cambio del modelo de negocio ya también que estáis haciendo desde la compañía. Pues mira, o sea, como grupo Enel, sabéis que pertenecemos al grupo Enel. Enel lleva, yo creo que ya 5 años. Fuimos muy pioneros en empezar a entrar en el tema de la economía circular, trabajando con la Fundación El MacArthur, que como sabéis es una fundación de referencia, y empezando a establecer también alianzas internacionales. Luego esto ha supuesto un despliegue también local y a nivel país, y yo, que soy la responsable de economía circular, antes trabajaba también ya en la Dirección de Sostenibilidad, pues llevamos escasos 2 años. Es decir, cuando empezó la pandemia hicimos unos podcasts, que fue una herramienta que utilizamos de cambio, o sea, para ir trasladando este concepto dentro de la empresa. Teníamos idea de hacerlo de otra manera, pero nos pilló el COVID y tuvimos que hacerlo también muchas cosas de forma virtual. Ahí hicimos unos podcasts que le llamamos Año Cero, o sea, porque para nosotros era como el año de comienzo, no sé, no, Año Cero, no, Año 1 le llamamos. Entonces, llevamos un par de años trabajando con esto y poniendo en marcha. O sea, mi cometido, para que se entienda, es posicionarnos como compañía en el tema de la economía circular, hacer ese vínculo con la descarbonización y
y ser tractores, es decir, entender cómo podemos ser tractores, cómo podemos trabajar en la creación de ese ecosistema que decía yo antes, con clientes, con proveedores, con otras empresas, para ser tractores de verdad de la transición que tiene que hacer el país. Y luego, a nivel interno, decimos que nosotros apoyamos a las líneas de negocio para que hagan esa transición hacia la economía circular, incorporando los principios de la economía circular en las líneas de negocio. Es decir, y resaltamos la palabra apoyo. Es decir, que no lo hacemos nosotros, sino que montamos ese modelo de trabajo que permita que toda la organización entienda lo que significa, lo adopte y lo vaya incorporando. Entonces, bueno, no es tanto tiempo. O sea, que por eso digo que o sea, nosotros que, por ejemplo, hablamos, pues estamos en esta idea del ecosistema que comentaba, hablando con empresas de otros sectores, que es súper interesante. Además, debo reconocer que como sector estamos mucho más acostumbrados a hablar entre nosotros y luego hablar mucho dentro de la compañía. O sea, que te está haciendo un diálogo circular a la vez, ¿no? O sea... Pues además es que hemos empezado pues casi, o sea, a puerta fría, que esto era a coger, tirar de contacto y decir, bueno, vamos al sector financiero, vamos a llamar por teléfono al responsable y vamos a decirle que lo que queremos es establecer un diálogo para compartir visión, para decir cómo vemos nosotros la economía circular, cómo la estáis viendo vosotros desde la perspectiva de vuestra compañía y cómo veis el sector y dónde podemos encontrar elementos de colaboración, de sinergias, incluso a veces de simbiosis industrial. Y esto es súper enriquecedor. Es decir, tanto dentro de la compañía como fuera, todo nace de esa interacción que te permite co-crear. Porque, lo repito, lo he dicho antes, esto está muy unido a la innovación y muchas veces no es innovación tecnológica, porque ahora mismo tenemos las tecnologías. Es innovación en la forma de hacer. Y luego, en relación a lo que estaba comentando Daniel, que lo ha contado muy bien, ha explicado muy bien dónde están esas oportunidades y efectivamente no hay un estándar. Es decir, si hablamos de modelos de negocio, se puede hablar de tipos de modelos de negocio, pero si una empresa quiere identificar un nuevo modelo de negocio, lo que tiene que ver es cuál es su negocio y cuál es su actividad, donde es experto, y basándose en estos pilares que él decía, ver qué oportunidades puede tener para desarrollar esos modelos de negocio, o para desarrollar nuevos modelos de negocio, ¿no? Pero yo también quería hacer un punto aquí de reflexión, porque hablamos a veces mucho de modelo de negocio, y es que modelo de negocio no son palabras mayores, es que es pensar en un nuevo modelo de negocio. O sea, que nosotros todavía, yo hace poco hacía una slide para explicarlo dentro, y ponía todos nuestros negocios, y decía, mira, generación, distribución. Y decimos, ¿cómo vamos haciendo la economía circular? Bueno, pues primero vamos generando el conocimiento, haciendo que la gente aprenda, identificando iniciativas, y el último escalón serían nuevos modelos de negocio. Y no hemos llegado con esas barras todavía, más que en algún caso, ¿no? Entonces, yo lo que quería decir es que más allá del modelo de negocio, la economía circular es una oportunidad que tiene retorno económico para la compañía simplemente por implantar estrategias circulares, aunque no llegues a un nuevo modelo de negocio. Es decir, hacer que tu negocio sea circular aplicando los principios de la economía circular. Y esto, nosotros, cuando identificamos iniciativas o proyectos, puede haber de todo, ¿no? Es decir, hay pues desde el proyecto de Melilla, donde estamos utilizando baterías de segunda generación de los coches eléctricos que todavía tienen una vida útil y las estamos utilizando como sistema de almacenamiento en la central, es un proyecto más innovador, hasta otro tipo de proyectos más pequeños que pueden ser pues, reutilizar los materiales de los residuos de construcción y demolición de una obra para reutilizar esos residuos y que los reutilice una empresa cementera, ¿no? Es decir, que hay iniciativas en este momento muy diversas. Pero hay un tema que se ha mencionado también a lo largo de esta mesa, que es importante, que es la medida. O sea, nosotros, para que en nuestro portfolio de productos de proyectos que tenemos, esto lo reportamos al máximo nivel. Va a un staff meeting y ahí se presenta como un dashboard de economía circular. Y exigimos, para que vaya ese dashboard, tiene que tener unos requisitos los proyectos. Tienen que ser
nuevos proyectos, es decir, no business as usual, algo nuevo. Si decimos que la economía circular es una oportunidad de negocio, es porque no llamamos circular a lo de siempre, aunque lo sea, que también, es decir, puede serlo y eso está bien, pero estamos tratando de generar algo nuevo, ¿no? Entonces tenemos que pensar en algo que no sea business as usual y luego tenemos que definir unos indicadores y nosotros hemos definido un indicador industrial, un indicador ambiental y un indicador económico. Y a todo proyecto le exigimos esto. Y esto es un tema complicado, porque medir es complicado. Y traducir en una métrica económica un proyecto a veces no es fácil, pero la tienen. Es decir, cuando te planteas aplicar la economía circular, en muchas ocasiones estás generando EBITDA. Para nosotros el indicador económico es el EBITDA que genera la iniciativa. Luego puede haber una economía fuera de la compañía, ¿no? Que esto es muy importante, ¿eh? Porque hablamos de economía circular y yo también esto lo digo dentro. No es EBITDA circular, es economía circular y una parte de esa economía es nuestro propio EBITDA. Estamos circularizando y haciendo que nuestro EBITDA también sea cada vez más circular. Y entonces exigimos esto y al final la economía circular supone en muchas ocasiones, lo estamos viendo en los proyectos, una reducción de costes o una generación de ingresos. Puede tener las dos cosas. Y esto no necesariamente conlleva un nuevo modelo de negocio, sino que lo que conlleva es aplicar los principios de la economía circular a las actividades que ya estás haciendo. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo ahora mismo con un residuo metálico? Esto tiene un valor. Es decir, esto no es un residuo, y con muchas cosas que pensamos que, pues esto que ponía yo el ejemplo, por ejemplo, del desmantelamiento de las centrales, que pensamos que han terminado un ciclo y ya está. Incluso desde el punto de vista de los criterios contables, lo ponemos a cero. Es decir, hay que cambiar muchas cosas. ¿No? Esto tiene un valor económico en el mercado. ¿Y este valor económico cuál es? Y a partir de que esto tiene un valor económico en el mercado, yo me puedo plantear un nuevo modelo de negocio en torno a este valor que yo estoy viendo. Esto es un modelo de negocio que es interesante para mí como compañía o no. O puede ser interesante para un tercero también. O puedo hacer una alianza con un tercero y esto puede generar un nuevo modelo económico de nuevos entrantes, ¿no? Es decir, que lo que quiero destacar es que es economía y es una oportunidad de competitividad para las empresas aplicar en sí mismo los principios, circularizar tu propio negocio y luego a partir de ahí y revisando, lo ha explicado Daniel, nosotros lo hacemos igual. Nosotros en vez de verlo como él lo explicaba, lo vemos como los 5 pilares de la economía circular y decimos entradas circulares, extensión de vida de producto, plataformas compartidas, servitización y nuevos ciclos de vida. A partir de estos pilares, esos son precursores de nuevos modelos de negocio, es decir, las plataformas para compartir y los modelos de servitización aumentan en general la tasa de utilización de los productos. Y a partir de este concepto se te puede ocurrir, en función de cuál sea tu negocio, una oportunidad para hacer un planteamiento de negocio diferente. Nosotros, por poner cosas más concretas, pues estamos analizando, por ejemplo, los equipos que nosotros vendemos a clientes, qué pasa con ellos al final de la vida. Algunos de ellos incluso pueden ser que hayan tenido algún problema en el transporte y pueden ser reutilizados, reacondicionados. Pero fíjate que para poder montar esto, tú tienes que montar también una logística inversa, o por ejemplo en esto que estaba contando, o el reciclaje, que ahora estamos trabajando, por ejemplo, también un tema de reciclaje en industria de reciclaje de baterías de coches, tienes que montar la logística inversa para recoger todos esos, en este caso los RAEs, por ejemplo, ¿no? Equipos que tenemos en clientes. Y a partir de esta necesidad de organizar esta logística inversa, también pueden surgir nuevos modelos de negocio en colaboración con otras empresas, porque si tú agregas tu recogida con la recogida de otras empresas, tienes una oportunidad también de optimización de costes, es decir, igual a ti no te sale rentable montar un sistema de recogida, pero en un sistema de alianza con otras organizaciones en la que agregues esa recogida, porque todos al final tenemos RAEs, puede salir rentable y puede ser además el precursor de un nuevo modelo de negocio en torno a esta necesidad de esta logística inversa. Entonces yo destacaría que en sí mismo hace que la empresa sea más competitiva, hay que analizarlo porque puede ahorrar costes, entre otras ventajas también como la dependencia que lo comentaba también antes de materias primas, lo comentaba también Eva,
y luego la oportunidad de, revisando estos ejes o estos pilares que yo decía y llevándolos a la reflexión de tu negocio, a partir de ahí pueden surgir pues, nuevas oportunidades. Muy bien, gracias Virginia. Oye, que es que ha saltado un mensaje de que hay 5 minutos para que se cierre la sesión y me estoy asustando de que no sea cosa que esto sea como ese programa, ¿no? Se nos apague todo. Por eso os voy a decir... No pasará, Isabel, tranquila, ¿eh? Vale, María, estás ahí, digo, porque digo, a ver si no va a haber un apagón, ¿sabes? De repente. Vale, genial. Pero por ser también un poco con los tiempos, si no os parece mal, pues hacemos hasta las 11:10, María, para un poquito también dar a la gente que si nos quiere pasar algunas preguntas o cuestiones por el chat. O si a lo mejor alguna cosa que han comentado los ponentes les interesa, que nos lo solicite también por el chat o a través del correo electrónico que María o yo os podemos facilitar las cosas que se hayan comentado. Eva, un poco volviendo a la financiación, porque un poco estuvimos comentando cuando preparábamos, ¿no?, la sesión, ¿hay algún abordaje especial por modelos o por las estrategias o en general es un proyecto de economía circular o cómo es la cuestión? No hace nada para que también pues la gente entienda la importancia de tener muy claros estos conceptos, ¿no?, de estrategias de circularidad, modelos de negocio, pues un poco toda esa mirada también que Virginia ha explicado también, ¿no?, que están haciendo ellos, que me ha parecido súper interesante, Virginia. Que habéis hablado, estos pilares que tenéis y todo esto. Sí, bueno, desde la financiación los modelos de negocios se agrupan, por simplificarlo, en función del riesgo financiero que suponen en 3 grandes grupos. Por un lado, todos los que tienen que ver con innovación, digamos, tradicional, es decir, que sigues pues, los esquemas de ingresos, ventas de siempre, que sí implica ese cambio tecnológico, ese cambio de procedimientos, ese cambio de producto, pero que es, digamos, dentro de las mismas leyes pues contables de ingresos y gastos. Entonces, esos tipo de proyectos se suelen analizar desde la perspectiva pues, simplemente del riesgo de negocio, simplemente por decir algo. Sin embargo, hay 2 modelos que sí tienen unas implicaciones diferentes en cuanto al riesgo financiero y a la financiación que se concede, que son los relacionados a esta ya famosa y requete nombrada servitización y también aquellos proyectos asociados a todo lo que tiene que ver con simbiosis dentro de la economía circular. Bien, simbiosis industrial, como se entiende tradicionalmente dentro de la economía circular, que son esas uniones dentro de unos parques industriales para hacer esos aprovechamientos entre las diferentes empresas que pueden estar allí instaladas, tanto de materiales, de residuos, bueno, que es por ubicación. Pero también se abordan dentro de estas simbiosis aquellas asociaciones que se hacen a lo largo de la cadena de valor. En muchos de los nuevos productos que se pueden estar sacando, sí se necesita pues, un acuerdo entre el productor de la nueva materia prima obtenida, por poneros un ejemplo, con recursos. Os voy a poner un ejemplo más práctico todavía asociado al sector textil. Por ejemplo, si vamos a crear una nueva prenda en la que estamos utilizando unos hilos reciclados a través de determinado residuo, pues el proveedor, la fábrica de hilaturas que nos provea con ese hilo, va a necesitar tener la garantía de que va a tener un cliente que le compre una cantidad determinada para que le sea sostenible, claro, el lanzarlo. Y a la inversa, quien va a hacer esa prenda necesita también tener atado a ese proveedor que le garantice que le va a dar la cantidad suficiente. Entonces, eso también es una unión, una simbiosis a través de la cadena de valor. Entonces, estos 3 grandes modelos son los que desde la perspectiva financiera pues tienen que tener en cuenta las pymes cuando se acerquen
a pedir financiación y también lo tengan ellas internamente en cuenta en su contabilidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de estas simbiosis, pues lo que nos va a pedir el financiador no es solamente nuestro balance, nuestras cuentas, nuestra viabilidad financiera, sino también la de esas empresas que están antes o después de la cadena. Porque necesitan ver ese análisis de riesgo completo. Ya no se analiza solo en estos modelos. Obviamente, cuanto más complejos, pues más se abarca ese análisis de todos los que intervienen en la cadena. Pero también la servitización supone un cambio enorme. ¿Por qué? Pues porque estamos pasando de modelos en los que antes lo que una empresa, una pyme, vendía era un producto, cuando obtenía la mayor parte de su ingreso y por lo tanto de sus beneficios o pérdidas, digamos beneficios, era en el momento en el que se producía esta venta, que había una entrada de flujo en el flujo de caja muy elevada. Sin embargo, ahora los productos que se servitizan son productos que la propiedad se mantiene dentro de la empresa y lo que obtiene como ingresos son unos pagos periódicos en cuotas más pequeñitas. Entonces, se alarga. Economía pura, ¿no? Como decía antes Virginia, que es la palabra, o sea, la economía circular tiene, o sea, si hacemos el análisis así semántico, es economía y circular, ¿no? Y esto es economía pura y dura, ¿no? Porque esto yo estoy escuchando y me estoy pensando, como economista, que estoy encantada de que se conecte todo con la economía, pero como la discriminación de precios, ¿no? O sea, realmente es más en ese sentido, ¿no? Por lo que te estoy escuchando. La cultura de las compañías a lo mejor tendrá que... Pero eso, claro, eso también requiere que los financiadores entiendan eso, ¿no? También. Es decir, claro, pero también hay guías ya específicas sobre análisis de riesgo, pero también la pyme tiene que tenerlo en cuenta en su mentalidad también de que no va a tener esos ingresos, sino que su activo en este caso es mantener la vida útil lo máximo posible de ese producto, y lo que hace es ese alquiler. Entonces le interesa que ese producto que va a servitizar tenga la mayor calidad posible para que le dure lo máximo posible dentro de sus activos y pueda darle esa rotación máxima y obtener, pues cuantos más mini pequeñitos flujos de caja obtenga, pues más rentabilidad, por supuesto, le va a sacar ese activo, pero que eso también se lo va a valorar el analista de riesgos que le vaya a conceder esa financiación. Aunque suene muy free, que es una aproximación cultural muy diferente a las amortizaciones, ¿no? O sea, porque eso tendría que hacer como estirando un chicle de la amortización, ¿no? O sea, efectivamente. No, culturalmente eso, o sea, quiero decir que también ahí tendremos que contar con los colegas de las asociaciones de contabilidad, no estoy diciéndolo en serio, ¿no? De que es verdad que esto, como decía Virginia, es que esto es una transformación de mentalidad de nuestro país, bueno, de Europa, ¿no? En general, ¿no? De todo es un cambio de paradigma total, ¿no? Totalmente. Y de las proyecciones de caja, de todo. Y como algo simpático o como ecológico, como, no sé, como muy reduccionista, pero yo considero, o sea, sinceramente, nosotros que Eva y yo nos conocemos hace mucho y llevamos mucho tiempo sobre estos temas, creo que ahora sí hemos llegado al punto de esa transformación de modelo económico, ¿vale? Que ahora quiera hacerse entender a través de un tema que parece algo muy particular o concreto, que le hemos llamado economía circular, pero es que es un cambio o un modelo de economía, no solo como un ejemplo de contribución a algo solo, ¿no? Sino que creo que es una concepción de cambio de paradigma más bien, ¿no? Hombre, yo creo que complementa la conferencia de Tony Riera de nuestra primera sesión inaugural, que es un catedrático de economía además y sostenibilidad, y va más también en ese sentido, ¿no? Pero y Eva también es vuestra línea de investigación, ¿no? También además de bajarlo más a economía y finanzas, ¿no? Que es luego, está muy bien tener esas dimensiones macro filosóficas, pero luego hay que pasar al microoperativo, ¿no? De las cosas, también de las empresas. Yo creo que la economía, a veces nos perdemos, ¿no? Con los adjetivos, economía azul, economía circular, economía sostenible, economía... Entonces, al final, economía solo hay una.
Y yo aquí sí que reforzaría el mensaje diciendo que economía, la etimología de la palabra del griego, quiere decir la gestión del hogar, que es el planeta, ¿no? Y ecología, en este caso, es el conocimiento del hogar. Entonces, difícilmente se puede gestionar algo que no se conoce. Entonces, van íntimamente ligados, economía y ecología, con lo cual esa separación tradicional, ¿no?, entre departamentos estancos, yo creo que cada vez está más entrelazado y es fundamental tenerlo claro. Ah, eso es precioso, Daniel, que lo oí ya en una conferencia esto y mira, me había olvidado de decirte que lo rescatabas porque este concepto me parece súper importante. Es que a veces no, lo que tú dices, decimos palabras, pero es importante el conceptual que hay detrás, ¿no? Y en estos momentos, como decía Virginia, ellos también el ejercicio que hacéis es muy de hacer comprender los conceptos para sacar el potencial a todo esto, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿no? Y también volver a tener esa mirada de conexión, ¿no?, holística de las cosas, ¿no? Eva, que te he interrumpido y a lo mejor querías aportarnos Sí, algo. no estaba Virginia. Una cosita, Ah, sí, solo iba a Virginia, sí, decir que perdón. yo, cuando os decía esto de la academia y de cómo estamos haciendo, o sea, una de las áreas donde tenía más interés, a los que persigo más, es que entiendan todo esto los que llevan los temas, los financieros, del área económico-financiera. O sea, Sí. eso... Que no es un tema de pajaritos y flores. Para impulsar la economía circular dentro de la organización es fundamental y te das cuenta, efectivamente, o sea, que se traslade también hacia arriba, hacia las decisiones empresariales como una herramienta de generar competitividad. Entonces es muy importante que el conocimiento que tienen estos departamentos se enriquezca con esta nueva visión, de tal manera que al final, bueno, para mí, yo siempre digo que la economía circular es como si nos instaláramos un chip, ¿no? Y después dejo instalado el chip y ya cuando les oigo hablar, pues cuando ya lo tienen instalado, esto es lo que hace que se cambie, porque el valor no lo tiene tanto que nosotros como área de sostenibilidad hablemos de esto, que ya sabemos que estamos convencidos. O sea, el valor lo tiene y siempre, hoy estoy yo aquí, pero a mí me gusta que a las conferencias y a los sitios vayan las personas de Endesa que realmente están trabajando en los negocios, ¿no? Porque el valor está ahí. Entonces, pues súper bien explicado lo que decía Daniel, ¿no? Y es importante lo de las palabras. Eva, termina, que si no, no te da tiempo. Sí, no, yo ya por concluir, porque si no, nos vamos a comer todo el tiempo. Es que ahora ya nos estamos olvidando. Esa frasecita final que me gustaría que fuera el tweet que todos nuestros asistentes nos viralizaran un montón para así poder escuchar este interesantísimo debate que creo que hemos tenido, ¿no? Que queda grabado siempre en YouTube, todo lo que hacemos. O sea que también, Eva, si quieres ya... Termina lo que ibas a decir y con tu frase memorable. Me lo habéis puesto muy fácil, porque claro, es que esto es economía y yo voy a hacer ahí la coletilla ya de historias. Yo en mi primer curso de economía me explicaron que la economía era la ciencia que estudiaba la asignación eficiente de recursos escasos que eran objeto de usos alternativos. Hasta ahora no estoy viendo eso en la práctica. Y esto es economía circular. Economía, y como ha dicho Daniel, con esa necesidad de vincularla, y como ha dicho Virginia, todo esto desde la Unión Europea no parte de ese buenismo que siempre es asociado a la responsabilidad social, sino que parte directamente, la base que da la Unión Europea es competitividad, es la búsqueda de la competitividad. Es un modelo que permite conseguir esa competitividad bueno, que es necesaria para poder seguir haciendo esas actividades económicas. Y ya. Muy bien, Eva, muchísimas gracias. Virginia y después Daniel y ya paso la palabra a María y aprovecho también para agradecer a todos. Muchísimas gracias, ha sido un honor también estar aquí con vosotros, es muy estimulante. Y Virginia. Bueno, pues yo como resumen diría la importancia de la colaboración con la cadena de proveedores. Muy bien. Para impulsar la economía circular también en ese tejido pyme. Gracias, Virginia. Sí, pues yo un poco enlazando y reforzando lo que ha dicho Virginia, al final esto está al alcance de todos. Lo importante es definirse cada empresa hasta dónde se quiere llegar y se puede empezar a hablar de modelo de negocios disruptivos complejos, no hace falta irse tan lejos. Simplemente se puede empezar con gestionar de manera eficiente los recursos e ir creciendo e ir desarrollando esto. Y la importancia de la comunicación, tanto interna como externa, porque no perdamos de vista
que los periodistas quieren historias transparentes y de impacto, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, ¿no? Ha sido un placer y creo que hemos cumplido el objetivo de la sesión, que creo que también cumplir las expectativas es parte de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y hoy queríamos dar pues claves de cómo, ¿no? Y cómo esto también es una oportunidad, ¿no? Y cómo convertir en realidad también esto. O sea que un placer y muchas gracias por asistir. María, te dejo en tus manos para que así nos conectes un poco con los siguientes debates. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, gracias a los 4 y sobre todo felicidades, porque nos habéis aportado muchísimo esta mañana y yo os he puesto en el chat el tercer coloquio, que será el día 13 de enero. Lo dedicaremos a profundizar un poquito más en cómo diseñar esa estrategia de economía circular. Y en el chat también os he puesto pues, la página web en la que encontráis todos los programas, aunque de todas formas os los enviamos por email. Daros las gracias a todos. Como os ha dicho Isabel, pronto, si no hoy, mañana estará publicada la sesión, la grabación en el canal YouTube y también nos lo haremos llegar. Y nada, esperamos veros en la próxima. Estamos a 16 de diciembre, así que ya os voy a felicitar las fiestas porque dudo que os vuelva a ver. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Cerramos aquí. Gracias. Venga, hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias.